La sección principal del Evangelio de Juan ya la terminamos. Esa sección principal del Evangelio de Juan cierra en el capítulo 20 y cierra precisamente con una declaración casi que a manera de resumen, en donde el apóstol nos dice cuál fue su propósito, cuál fue su intención al escribir este evangelio. Y esos fueron los versículos con los que terminamos hace 8 días. Recuerden el versículo 31, estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. De manera pues que ahí con esa declaración de propósito a manera casi que de resumen, termina esa sección principal del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a comenzar lo que se denomina el epílogo, es decir, la parte final, la parte concluyente de ese Evangelio. Este epílogo, si ustedes lo revisan en comparación con el capítulo 1, son como una especie de pareja. Prólogo en el capítulo 1 y epílogo, en donde en ambas partes se nos muestra lo principal, como que el apóstol quiso darnos un resumen introductorio de lo que nos iba a hablar en su evangelio, y ese es un pedazo del capítulo 1, de los primeros 18 versículos del capítulo 1, ahí hay como una especie de prólogo, y también nos da una especie de resumen de todo lo que nos contó, o complementando un poco eso que nos contó, y esa última parte está contenida aquí en este capítulo 21, el epílogo. Como Juan terminó hace 8 días con este versículo 31 que les digo, cerrando la sección principal del Evangelio, hay algunos que consideran que este capítulo 21 no lo escribió Juan, que muy probablemente con el tiempo un colaborador de Juan lo añadió, eh, pero, pero eso fundamentalmente viene de esto que les menciono, de entenderlo como un epílogo que va después de ese cierre que hace Juan a través de ese versículo en donde nos muestra su propósito, porque realmente no hay ninguna evidencia de que en algún momento el Evangelio de Juan circulara sin este capítulo 21. Desde que se conoce, desde que se tiene noticia de este Evangelio de Juan, viene con este capítulo 21, todos los manuscritos existentes lo incluyen, y fuera de eso se van a dar cuenta que en la medida en que lo vayamos estudiando, no hay ninguna desconexión. Se darán cuenta que está totalmente conectado a las ideas fuertes que el apóstol quiso transmitirnos durante el Evangelio. Es más, nos daremos cuenta que es la conclusión más adecuada para este Evangelio inspirado por el Espíritu Santo. De manera pues que, lejos muy probablemente de esa idea de que es un texto aparte, es un epílogo totalmente conectado con el Evangelio y que nos va a servir para profundizar algunos puntos muy importantes, porque contiene respuestas a algunas preguntas que nos pudieron haber surgido en el estudio del Evangelio de Juan, o en el estudio de estos primeros 20 capítulos. Por ejemplo, ¿quién cuidaría a los discípulos cuando Jesús regresara al Padre? Recuerden que Jesús viene protegiéndolos y proveyendo para ellos durante más de 3 años que duró el ministerio terrenal de Jesús. Pero cuando Jesús no esté físicamente, ¿qué va a pasar con los discípulos? ¿Cómo los seguiría protegiendo y cómo seguiría proveyendo para ellos? Ese asunto de cómo Jesús cuidaría a sus discípulos, pues queda como pregunta abierta aquí en estos primeros 20 capítulos, pero nos lo responden en este último capítulo. Fuera de eso, en estos primeros 20 capítulos que nos quedó abierta la historia de Pedro. Pedro había negado a Jesús en la noche del arresto y no apareció en la escena de la crucifixión. Recuerden que cuando estudiamos la crucifixión nos hablaron de las mujeres y nos mencionó Juan exactamente qué mujeres había allí presentes, y sabemos que está Juan, el apóstol Juan, el escritor de este evangelio, está allí en la crucifixión, pero Pedro, después de que negó a Jesús el día del arresto, no volvió a aparecer.
no aparece en la escena de la crucifixión. Vuelve a aparecer en la primera aparición que estudiamos, la aparición a María Magdalena. Recuerden que María Magdalena se devuelve, les cuenta a Pedro y a Juan lo que pasó, que se robaron el cuerpo de Jesús según lo que ella había interpretado, y ellos dos van a la tumba. Ahí se nos vuelve a hablar de Pedro, pero en ese momento recuerden que el texto nos menciona que cuando Juan entró y vio el sudario y los lienzos puestos en su lugar, creyó, pero no nos dicen nada de Pedro. No nos vuelven a dar noticia de cómo estaba la fe de Pedro después de que flaqueó negando 3 veces a su maestro. No nos han vuelto a dar noticias de qué pasa en su corazón, cómo está su fe. Este epílogo nos muestra que la negación y la duda de Pedro no fueron el final de su historia. Y aquí en este epílogo, Juan nos narra la reconciliación de Pedro con Jesús. Entonces, vean que nos responde la pregunta al respecto de quién cuidaría a los discípulos, pero también le da un cierre a la historia de Pedro. También trata al respecto de un falso rumor que se extendió en la iglesia del primer siglo. Y este epílogo precisamente lo trae a colación, un falso rumor al respecto de que el apóstol Juan no moriría antes del regreso de Jesús. Precisamente en este epílogo Juan toca ese tema. Fuera de eso, Juan en ese capítulo 20 nos había dicho, Jesús hizo muchas otras señales frente a sus apóstoles, pero esas señales no fueron escritas, pero no nos da una razón clara de por qué esas señales no fueron escritas. Esas muchas otras señales que hizo Jesús no quedaron registradas. Pues aquí en este epílogo Juan explica por qué no incluyó esas muchas otras señales que Jesús hizo. Y fuera de eso, en todo el Evangelio, Juan ha hablado de manera indirecta sobre sí mismo. Siempre dice el discípulo al que amaba a Jesús, y nosotros concluimos que es Juan, pero es precisamente en este epílogo en donde se refuerza la verdad al respecto de que Juan es el discípulo amado. De manera pues que acabo de mencionar 5 puntos: el cuidado de los discípulos, el cierre de la historia de Pedro, el falso rumor al respecto de que Juan no moriría, el por qué Juan no incluyó las muchas otras señales que hizo Jesús, y el tema de reforzar la verdad al respecto de que Juan es el discípulo amado. Ahí ya hay 5 puntos que quedan abiertos en el Evangelio en los primeros 20 capítulos y que aquí en este epílogo se cierran. Todo eso nos da precisamente a entender que este epílogo fue escrito por Juan, hace parte del Evangelio inspirado y que es una conclusión, un cierre importante para todo lo que hemos estudiado previamente. Precisamente, uno de esos 5 puntos que acabo de mencionar son abordados en los primeros 14 versículos. Los primeros 14 versículos de este capítulo 21 abordan la primera de esas cuestiones, la primera de esas preguntas, que tal vez era la más importante en la mente de los discípulos, porque por primera vez, vuelvo y repito, en más de 3 años que habían caminado con Jesús, por primera vez después de esos 3 años del ministerio terrenal de Jesús, tenían que valerse por sí mismos. ¿Qué pasaría con ellos? Tenían que volver a sus antiguos trabajos, tenían que empezar a buscar medios de provisión para poder proveer para sí mismos y para sus familias. Jesús se había hecho cargo, vuelvo y repito, de todas sus necesidades mientras estuvo con ellos. Para el pago de los impuestos Jesús proveía, para la comida el ministerio terrenal de Jesús proveía, etcétera. Y entonces tal vez había una pregunta sonando ahí en la cabeza de ellos: ¿qué pasaría con ellos a partir de ahora? ¿Cómo darían satisfacción a sus necesidades? ¿Quién proveería para esas necesidades? ¿Quién cuidaría de ellos? Ya Jesús no estaría físicamente. ¿Qué pasaría entonces?
Y aquí, en estos primeros 14 versículos, Jesús deja claro que seguiría haciéndolo. Aquí Jesús, mediante una ilustración viva, deja claro que a pesar de no estar físicamente tal y como ellos lo recordaban, él seguiría teniendo interés por ellos, seguiría cuidándolos, seguiría proveyendo para todas sus necesidades. Antes de que Jesús les enseñara eso, pues los discípulos tenían que enfrentar su propia insuficiencia, tenían que enfrentar una situación difícil al respecto de intentar entonces volver a mi oficio de antes. Y entonces hoy vamos precisamente a estudiar un pasaje que muestra ese contraste entre esa intención de los discípulos de volver a su oficio de antes y sentirse frustrados y fracasar, y a partir de esa situación verse los discípulos frente a la elección de elijo depender de mi antiguo trabajo, elijo escoger la vida que llevaba anteriormente antes de que Jesús me llamara, o continúo en el ministerio del Evangelio dependiendo del poder y de la provisión de Jesús. La situación que estudiaremos hoy precisamente es una ilustración a través de la cual Jesús pone a sus discípulos frente a dicha situación y les enseña que seguiría estando entonces a cargo de ellos. Vamos a leer hoy los primeros 14 versículos del Evangelio y centraremos de este capítulo 21 del Evangelio y centraremos en ello nuestra conversación. Juan, capítulo 21, del 1, versículos 1 al 14. Dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Ese texto se van a dar cuenta que lo podríamos dividir en dos. Una primera parte en donde los discípulos dependen de sus propias fuerzas. Una primera parte en donde ellos están totalmente soportados en sus fuerzas humanas, en sus capacidades humanas,
Y ese soportarse en ello trae como resultado final debilidad, fracaso, frustración. Y en segunda instancia, cuando Jesús entra en escena, pues nos daremos cuenta que hay una segunda parte y tiene que ver con la dependencia del poder, la dependencia de la providencia divina, el descansar en la soberanía divina, y allí, en vez de fracaso, se presenta el éxito como resultado. Y allí, en vez de la escasez, se presenta la abundancia como resultado. Y allí, en vez de la debilidad, pues se presenta por el contrario el poderío asociado a esa actividad que estaban realizando los discípulos. Esa primera parte, esa primera dependencia en las fuerzas humanas, está en esos primeros 5 versículos. Esos primeros 5 versículos comienzan diciendo después de esto. Así comienza el capítulo, después de esto. Cuando nos dicen después de esto, se hace referencia a un tiempo no especificado después de los acontecimientos del capítulo 20. Es decir, sabemos que esto pasó después del capítulo 20. Sabemos que esto pasó después de la aparición a María Magdalena, la aparición a los 10 y la aparición a los 11. Recuerden que la primera aparición de Jesús a los discípulos no estaba Tomás, solamente estaban 10. Y en la segunda aparición, que la estudiamos hace 8 días, ya estaba Tomás. Después de esas apariciones pasó esto. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos. Sabemos que está entre una semana después de la resurrección, porque ya sabemos que Jesús resucitó el día primero de la semana. Ese mismo día se apareció temprano a María Magdalena y por la noche se apareció a los discípulos sin que estuviera Tomás. 8 días después, estando otra vez los discípulos reunidos, Jesús se aparece a los 11, estando Tomás. Sabemos entonces que estamos entre una semana después de la resurrección y la ascensión al cielo, que es 40 días después de la resurrección. No sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado después de esa segunda aparición a los discípulos, estando Tomás, pero sabemos que es después de eso. Después de esos acontecimientos que pasaron en el capítulo 20, ocurre esto. ¿Qué pasó? Que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Los discípulos habían salido de Jerusalén. Recuerden que esa aparición de la que acabamos de hablar, esas 2 apariciones de las que acabamos de hablar, fueron muy posiblemente en el aposento alto, en el lugar en donde se dio la última cena y el lavado de los pies. Ese lugar es el mismo lugar al que después vuelven los discípulos, porque ese es el lugar en donde viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Queda en Jerusalén. Ya sabemos que Jerusalén es un lugar peligroso para los discípulos en ese momento, porque ya que las autoridades judías habían crucificado a Jesús, el paso siguiente normalmente en esas circunstancias era seguir buscando a los posibles líderes que quedaban de ese movimiento que se quería erradicar, de ese movimiento subversivo que se quería eliminar. Entonces, en los textos anteriores nos hablaron precisamente al respecto de que cuando Jesús se presentó, los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. Jerusalén era un lugar peligroso para ellos, están encerrados por miedo. Cuando en Hechos de los Apóstoles leamos la venida del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que los discípulos están otra vez en Jerusalén encerrados por miedo a las autoridades judías. Ellos estaban en Jerusalén encerrados por miedo a las autoridades y resulta que en algún momento salieron de Jerusalén en dirección al norte, hacia Galilea. Recuerden que los apóstoles de Jesús eran galileos, exceptuando a Judas Iscariote, los demás eran de Galilea. Y Jesús les había ordenado que fueran a Galilea. Después les dice que vuelvan a Jerusalén, pero Jesús les había ordenado, vayan a Galilea. Si revisamos el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, Jesús
les había dicho a las mujeres: no teman, vayan y den las nuevas a mis hermanos y díganles que vayan a Galilea y allí me verán. Mateo capítulo 28, versículo 10. De manera pues que cuando Jesús se le aparece a las mujeres, les manda el mensaje a los discípulos: díganles que vayan a Galilea, que allí nos vamos a ver. Y precisamente el versículo 16 de ese capítulo 28 de Mateo dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había ordenado. Entonces, esos versículos del Evangelio de Mateo nos dan a entender que hay una orden de que vayan a Galilea y que en esa orden se le había dicho a los discípulos: vayan a un monte específico y allí me encontrarán. Ese monte, después nos daremos cuenta que es el monte de la Gran Comisión, que es el monte en donde se da esa Gran Comisión. Los 11 salen de Jerusalén rumbo a Galilea, rumbo al norte. No sabemos exactamente cómo fue ese viaje. Pareciera que los 11 no estaban viajando juntos, porque, por ejemplo, aquí solamente se nos mencionan a 7 de los discípulos. Los otros no sabemos por qué no están en este momento, pero es muy probable que no hayan viajado los 11 juntos. Y en medio de eso se manifiesta Jesús a los discípulos en medio de lo que va a pasar a continuación. Vean que la manera como Juan arranca a contarnos la historia, da a entender algo de lo que hemos ya hablado anteriormente. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Ese término manifestó da a entender precisamente que después de la resurrección Jesús no era reconocible si él no se manifestaba. Si él no se revelaba, no era reconocible. Es como quien tiene que manifestar su identidad, quien tiene que revelar su identidad. Ese tema lo abordamos cuando estudiamos la aparición a María Magdalena, que María no le reconoció sino hasta que Jesús dijo María, pronunció su nombre y allí le reconoció. Lo abordamos también asociado a la aparición a los 10 discípulos, porque cuando Jesús se apareció en medio de aquel lugar, ellos estaban aterrados, creyendo que era un fantasma, y Jesús tuvo que manifestarse, revelarse: tranquilos, paz a ustedes, les dijo, soy yo. Luego, aquí no está en el Evangelio de Juan, pero los otros evangelios nos hablan de la aparición a los discípulos de Maús. También lo mencionamos. Allí Jesús no es reconocido, sino hasta que se manifiesta a través de la partición del pan. De manera pues que no es una simple manera de describirlo o de nombrarlo. Juan claramente nos quiere dar a entender eso. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez. No es que ellos se encontraron con Jesús, no es que ellos lo encontraron. No, Jesús se manifestó y se manifestó de esta manera, se reveló de esa manera. De manera pues que se hace énfasis en esa idea de que Jesús no era reconocible si no se revelaba. Y hemos mencionado que el cuerpo glorificado de Jesús entonces es diferente a como ellos lo recordaban, es diferente a todo lo que conocemos, porque se puede tocar como Tomás lo tocó, pero tampoco está supeditado a las leyes físicas como ya lo mencionamos. Pero esto también nos habla de una verdad espiritual, y es Jesús manifestándose en nuestra vida, Jesús manifestándose a nosotros. El apóstol Juan luego en su primera carta dirá algo relacionado con esto, y es: nosotros amamos solo porque Él nos amó primero. A veces pareciera que nosotros le buscamos, a veces pareciera que nosotros le encontramos, pero resulta que es imposible encontrarle si Él no se manifiesta en nuestras vidas. Es imposible encontrarle si Él no se hace el encontradizo para nosotros. Y eso es importante mencionarlo de esta manera porque profundizar en esa idea nos da precisamente un sentido correcto al respecto del interés que tiene Dios en nuestras vidas. Porque claro, a veces la búsqueda de Dios
es una búsqueda tal y como lo describe la palabra, caminar como viendo al invisible. Y entonces ese caminar como viendo al invisible, esa certeza de lo que espero, pero la convicción de lo que no veo, eso hay épocas en las que se percibe más fácilmente. Hay épocas en donde aunque no veo, tengo más fortaleza en términos de fe o incluso siento su presencia con mayor claridad, pero hay otras en que no. Y entonces, en esas épocas difíciles en que no necesariamente percibimos su presencia o no necesariamente tenemos esa convicción tan clara de su continua presencia con nosotros, suelen venir ideas como cuando uno está escribiéndole a alguien y lo dejan en visto, o como quien está buscando y buscando, pero no tiene esa respuesta recíproca. Pues aquí Juan está precisamente dándonos a entender una verdad espiritual clave que está en todo el Evangelio. Recuerden a Juan constantemente diciéndonos en boca de Jesús, nadie viene a mí si no es el Padre el que lo trae. Y al que el Padre trae yo no rechazo. Siempre Juan nos presentó esa hermosa idea de la iglesia como un regalo que le presenta el Padre a Jesús. Y en varias ocasiones precisamente profundizamos en eso, en entendernos como un regalo que ha sido preparado para Jesús. Aquí precisamente volvemos a entrar en esa misma idea. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien se hace el encontradizo en nuestras vidas. Es Dios quien está tocando la puerta, como dice Jesús, estoy a la puerta llamando. Jesús es el que se manifiesta en nuestras vidas. Y si Él no se manifestara, no tendríamos cómo hallarle. No es porque nosotros tengamos búsquedas más virtuosas que otros, no es porque nosotros tengamos vidas más virtuosas que otros, no es porque haya algo especial en nosotros. Nosotros hoy le hallamos, nosotros hoy vemos su manifestación en nuestra vida solo por gracia, solo por su misericordia, solo porque Él le ha placido que su gracia y su misericordia nos alcancen y entonces se ha manifestado en nuestra vida. Esta manifestación particularmente se dio en un lugar que Juan llama el mar de Tiberías o el mar de Tiberias. Es muy probable que sea la primera vez que ustedes en el Evangelio escuchan este término, pero realmente no es un lugar desconocido. Es el muy mencionado en los Evangelios lago de Galilea o el mar de Galilea. También en la Biblia se le llama como el mar de Cineret o el lago de Genesaret. Lo conocemos con otros nombres. Sin embargo, recuerden que Juan escribió este Evangelio tarde, lo escribió por allá cerca del año 90 después de Cristo. Y cuando lo escribió habían pasado muchas cosas. Cuando Juan escribió este Evangelio, el nombre común para el lago de Galilea era el mar de Tiberías y venía ese nombre por una ciudad que está en la costa occidental y fue una ciudad fundada por Herodes Antipas y se llamó Tiberías precisamente en honor al emperador Tiberio. De manera pues que después de cierto tiempo, eso que se conocía como el mar de Galilea empezó a ser llamado el mar de Tiberías. Lo menciono porque precisamente en ese lugar se desarrollaron muchos apartes del Evangelio y ahora precisamente los discípulos vuelven hacia allá y allí es donde pasa esta manifestación de Jesús. ¿Quiénes fueron los 7 discípulos que participaron en este incidente? Sabemos, nos lo dice Juan, que estaba Simón Pedro, aparece de primero en la lista, como siempre, lo cual indica nuevamente el liderazgo general que tenía Pedro y que muy seguramente seguía teniendo, aún después de que ya Jesús no estaba con ellos de la misma manera,
pareciera que Pedro sigue teniendo un papel de liderazgo entre los apóstoles. Aquí se ve apareciendo de primero en la lista. Estaba Tomás, llamado el Dídimo, que fue precisamente el protagonista de nuestro texto de estudio anterior. Natanael, el de Caná de Galilea, de esta misma tierra, el que dijo por allá cuando le dijeron que habían encontrado al Mesías, que si de Galilea podía salir algo bueno. Estaban los hijos de Zebedeo, es decir, Santiago y Juan, y nos dice Juan que estaban otros dos de sus discípulos, no nos dice quiénes eran, muy probablemente eran Andrés y Felipe, y digo que muy probablemente eran Andrés y Felipe porque siempre tuvieron lazos muy cercanos con Pedro y con los hijos de Zebedeo, con Pedro, con Santiago y con Juan, y cuando uno revisa otros apartes del Evangelio, suelen estar relacionados los nombres de esos apóstoles. Pedro, Santiago, Juan, con Andrés y Felipe. Entonces es muy probable que esos dos de los que nos dice Juan que estaban, sin identificarlos por nombre propio, sean Andrés y Felipe. Pero solo estaban 7. Los otros no sabemos en este caso en dónde están. Hay 4 discípulos que no se nos mencionan aquí. Ahora, resulta que al parecer a los discípulos se les dio una instrucción: vayan a Galilea a tal monte. Lo que empieza a pasar acá en este texto nos da una primera idea de que las cosas no estaban del todo bien. La ubicación de los discípulos, tal y como nos lo empieza a contar Juan, es una primera insinuación de que las cosas no estaban del todo bien, porque estos discípulos ya no estaban en el monte, ya no estaban allá en el monte en donde Jesús les había ordenado esperarle. Recuerden que les mandó el mensaje con las mujeres y recuerden que les dijo: vayan al monte y allí me encontrarán. Resulta que los 11 salieron en dirección al norte hacia Galilea y muy probablemente subieron al monte y muy probablemente se cansaron de esperar. Muy probablemente, así como cuando a veces nosotros también estamos esperándole, así como cuando a veces nosotros vamos a tomar una decisión en nuestra vida y decimos: bueno, me voy a meter en oración y no voy a salir de allí hasta que Dios no me dé una indicación de qué debo hacer. Y oramos y hacemos silencio otro rato y nos ponemos de rodillas y nos cansamos y nos sentamos y nos cansamos y nos ponemos de pie y pasa el tiempo y a veces resulta que nos cansa la espera y nos gana la fatiga y terminamos saliendo de ese lugar sin encontrarle, sin hallar lo que estábamos buscando, sin encontrar la respuesta. Todos hemos pasado por situaciones como esas, pues más o menos algo así están viviendo los discípulos. Les dijeron: vayan al monte y allí me encontrarán, y es muy probable que tal y como Mateo dice, Mateo 28:16, los 11 discípulos se pusieron en camino rumbo al monte que Jesús les había ordenado. De manera pues que estaba la intención de ir al monte, pero es muy probable que se cansaran. Es muy probable que tal vez creían que al momento de llegar allí iban a encontrarse con el Señor. Es muy probable que les tocó esperar un tiempo y luego más tiempo y luego más tiempo, y a medida que iba pasando el tiempo, pues el desgano o la poca certeza de lo que iba a pasar, las esperanzas con las que habían caminado hacia ese lugar se iban disolviendo un poco, y pues llegó el punto en el cual, cuando empieza este texto, sabemos que ya no estaban esperando. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Se cansaron de estar allá y entonces, al parecer, Simón Pedro se impacientó con la espera, se impacientó porque esa aparición de Jesús no llegaba e impulsivamente dijo: voy a pescar. Pedro, ya
Lo hemos visto en muchos otros momentos del Evangelio. Pedro es un hombre de acción. Pedro es un hombre que no es dado a quedarse quieto por mucho tiempo. Es un hombre que precisamente ese arrojo hacia la acción lo hace líder. Precisamente, muy probable que por su edad, pero también por su postura hacia la acción, ejerciera papeles de liderazgo. Es muy probable que por eso lo veamos como uno de los grandes protagonistas de Hechos de los Apóstoles. Es muy probable que por eso fue el primero que se levantó a predicar apenas llegó el Espíritu Santo. Es muy probable que por eso apenas reconocieron que era Jesús el que venía caminando en el agua, él fue el primero en decir, Señor, manda que vaya hacia ti. Y se metió sin saber ni siquiera eso que implicaba y después ya se andaba hundiendo. Pues Pedro es eso, es un hombre dado a la acción, no es muy dado a quedarse quieto por mucho tiempo. Y entonces imagínense pues si para algunos que tienen unas posturas más reflexivas, que son más dados al silencio, a la meditación, a la quietud, a la espera, les es difícil, pues imagínense a Pedro. Es muy probable que sea casi que esperable que impulsivamente dijera, voy a pescar, voy a pescar. Sin embargo, hay algunos elementos en el texto que nos sugieren que él no iba a una pesca recreacional. Hay algunos elementos que nos dicen que no es que voy a ir a pescar mientras esperamos, mientras seguimos esperando, voy a matar el tiempo. Hay algunos elementos que pareciera dar a entender que él más bien cuando dice voy a pescar, estaba declarando que regresaba a su antigua vida. Estaba declarando que decía, no soy capaz de esperar más. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con, necesito que entre dinero para nuestros gastos? ¿Qué va a pasar con nosotros? No soy capaz de esperar más. Vuelvo a la pesca. ¿Y por qué digo que ese voy a pescar no se entiende tanto como un matar el tiempo o como un asunto recreacional, sino como una actitud de volver a la pesca como su antigua vida? Pues hay tres elementos básicos que nos dan a entender esto, que respaldan esta conclusión. Lo primero, las palabras de Jesús cuando anunció que esto pasaría. Lo estudiamos en el capítulo 16 de Juan, versículo 32. Jesús había predicho que todos los discípulos le abandonarían. Recuerden Juan 16:32. He aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Eso, cuando nosotros lo leemos, solemos interpretarlo en el contexto de que llegaron y lo arrestaron y ellos se fueron. He aquí la hora viene cuando ustedes serán esparcidos y me dejarán solo, y nosotros creemos que eso se cumplió directamente cuando Jesús fue arrestado, pero más allá, cuando la palabra de Jesús, ustedes serán esparcidos cada uno por su lado, cuando la traemos al original, es esparcidos por su lado, da a entender a sus propios asuntos. Ustedes serán esparcidos a sus propios asuntos, a sus propios problemas, a sus propias posesiones. Es más, algunas versiones, si ustedes están siguiendo la lectura allí, es muy probable que algunas de las versiones que ustedes tienen ahí enfrente diga, se irán a su propia casa. Algunos de ustedes serán esparcidos y se irán a su propia casa y me dejarán solo. Y precisamente ese irse a su propia casa quiere decir ya no seguirán teniendo esta convivencia como grupo. El texto griego, si uno se va al original griego, solamente dice cada uno se irá por su lado. Eso comprende la casa, las posesiones, los asuntos propios, pero ese término se irá por su lado es interesante porque cuando uno va a la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 11,
Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, allí se utiliza ese mismo término. Allí se utiliza ese mismo asunto de cada uno se irá por su lado. Dice, procuren tener tranquilidad y ocúpense de sus propios negocios y trabajen con sus propias manos de la manera como les he mandado. Cuando aquí en este versículo 11 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses nos hablan de ocuparse en sus propios negocios, es exactamente el mismo término griego con el que se escribe en este texto, vayan por su propio lado. De manera pues que eso que dice Jesús pareciera tener una idea mucho mayor, pareciera tener un contexto de aplicación mucho mayor. Y ustedes serán esparcidos, cada uno por su lado, ustedes serán esparcidos y cada uno se ocupará de su propio negocio, se ocupará de sus propias cosas y me dejarán solo. De manera pues que pareciera Jesús prediciendo la implicación de esto, prediciendo que cada uno de ellos, tras el arresto, muerte de Jesús, volvería en algún momento a sus propios negocios. Y eso entonces implica, más allá de un solo regreso a casa por parte de los discípulos, implica volver incluso a esas cosas que les generaban ingreso antes de que Jesús los llamara. Segundo, aquí en la mayoría de versiones dicen, vamos nosotros también contigo, le respondieron. Fueron y entraron en una barca. Y entonces ese tipo de traducción con el que se viene al castellano en muchas versiones, una barca, da a entender como que hubiesen bajado del monte y se encontraron ahí una barca cualquiera y se montaron y se fueron a pescar. Pero cuando uno revisa también el texto original, hay un artículo definido para el sustantivo barca. Y un artículo definido quiere decir que era una barca específica, que no es que se encontraron cualquier barca, es que bajaron del monte y fueron al lugar donde estaba la barca con la que él solía pescar. Y entonces entraron a esa barca específica. No sabemos de quién era la barca. Pedro era pescador. Ya también en algún momento estudiamos que el papá de Juan, el papá de Zebedeo, el papá de Juan y Santiago, era pescador, tenía varias barcas, porque recuerden que cuando Jesús llama a Juan, Juan se va y deja, dice la palabra, que deja a su padre con los jornaleros. De manera pues que sabemos que Zebedeo no solamente tenía una pequeña barquita, sino que tenía varias barcas e incluso tenía empleados que trabajaban para él. Tenía un negocio de pesca. No sabemos si era la barca de Pedro, no sabemos si era una de esas barcas del padre de Juan, pero sí sabemos que era una barca específica, no era cualquiera. Ese artículo definido nos da a entender que había una barca específica, particular, en la que se montaron. Por último, Jesús, posterior a esto, tiene una conversación con Pedro. Eso lo abordaremos dentro de 8 días, pero me voy a adelantar un poco porque ese es el tercer elemento que nos permite interpretar esta parte tal y como considero que nos la presenta Juan. Después del versículo 15, Jesús tiene una conversación con Pedro. Es muy probable que ustedes hayan leído ese texto en otras ocasiones, en donde le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y casi todos los acercamientos a ese texto nos muestran que cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que a estos? No se está refiriendo a los discípulos restantes, se está refiriendo precisamente a las barcas, a las redes y a las otras cosas asociadas con el negocio de la pesca. ¿Me amas más que a estos? Apacienta mis ovejas.
te tengo para algo distinto. Te tengo para que apacientes mis ovejas. Te tengo para que seas pastor de mi iglesia. ¿Me amas más que a estos? Eso es la conversación posterior que tiene precisamente Jesús con Pedro. Esa forma de hablar de estos, esa conversación de Jesús, es un tercer elemento que no podemos ignorar. A pesar de que hoy solamente vayamos hasta el versículo 14, no podemos ignorar eso que sigue, porque precisamente nos da a entender que ese asunto, esa expresión de Pedro, voy a pescar, no es un asunto descuidado y no es un asunto recreacional y no es un asunto temporal, sino que por el contrario es un asunto de peso. Vuelvo a la pesca. No soy capaz de esperar más. No soy capaz de seguir en esta incertidumbre. No soy capaz de seguir en esta espera. Vuelvo a lo que sé hacer. Vuelvo a lo que medianamente me da algo de estabilidad, algo de seguridad. Vuelvo entonces a la pesca. Esos tres elementos nos permiten entonces entender que hay algo malo, que ya las cosas no estaban del todo bien. Ellos ya no estaban en el monte, sino que bajaron. Porque cuando Pedro dice, voy a pescar, los otros dijeron, nosotros también vamos contigo. Y si ustedes ven, la mayoría de los que están ahí tienen asuntos relacionados con la pesca. Nosotros también vamos contigo. Y entonces fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Es muy probable que cuando Pedro dice voy a pescar, los otros pues pensaron muchas cosas. Es probable que se sintieron inadecuados para ejecutar el ministerio espiritual al que Jesús los llamaba. Es muy probable que tenían la certeza de que en la pesca podían tener éxito. Ya lo acabo de mencionar. El padre de Juan tenía en la pesca un negocio que muy probablemente no era totalmente escaso, sino que era un negocio que le permitía incluso tener trabajadores a cargo. Entonces probablemente pensaron que en la pesca podían tener éxito. Y entonces los 7 de los que nos habla Juan se fueron y entraron en la barca y comenzaron a pescar. Eran pescadores experimentados. Sabían que la noche era el mejor momento para el oficio en el lago de Galilea. Entonces fueron por la noche y aquella noche no pescaron nada. Vean que ni siquiera es que cuando le dio el arrebato a Pedro se montaron en la barca, no. Cuando se cansaron, incluso pensaron cuál era el mejor momento para desempeñar el oficio. Sabían que era la noche en ese lago que conocían bien y entonces fueron y pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada. Tuvieron una experiencia fallida, tuvieron una experiencia de fracaso. Una experiencia de fracaso en algo que sabían bien cómo hacer, no es que estuvieran ensayando algo que nunca hubiesen hecho, sabían muy bien cómo hacerlo. Pues precisamente fue una lección del Señor sobre la incapacidad que tendrían al volver a sus vidas anteriores. Y no digo con esto que haya nada malo que haya algo malo en la pesca. Digo que lo malo es que estos discípulos estaban volviendo hacia aquello de donde el Señor los había sacado y estaban dejando aquello a lo que el Señor los había llamado. La pesca es una profesión respetable. Zebedeo tuvo éxito con la pesca, pero resulta que Jesús no los había llamado para eso. Jesús había llamado a estos hombres para algo muy diferente, los había formado durante 3 años, había hecho señales delante de ellos, les había explicado las cosas. Recuerden cuando dice a los demás por parábolas, pero a ustedes se les dice las cosas de frente, los estaba formando. A los demás, a los no creyentes,
no se les apareció. Recuerden que lo hemos hablado con insistencia estas últimas semanas. Las apariciones fueron para los creyentes, para confirmar su fe. Lo hizo delante de las mujeres y de los apóstoles. Jesús no los había llamado a volver a la pesca. Jesús no los había formado durante tanto tiempo para que estuvieran en una barca por la noche pescando. Él no los había llamado para eso. Y vuelvo y repito, no quiere decir que hayan oficios buenos y otros malos, no quiere decir que haya algo malo con la pesca. No todos desempeñan el mismo oficio, no todos desempeñamos el mismo oficio. Hay algunos que pescan, hay otros que son sacerdotes, hay algunos que predican el evangelio y hay otros que son médicos. Y es fundamental que existan esos oficios. Es fundamental que haya esa diversidad, incluso en el cuerpo de Cristo. Lucas fue un personaje de mucha importancia en la iglesia del primer siglo. No solamente es el escritor de uno de los evangelios y de Hechos de los Apóstoles, y no solamente es uno de los compañeros de los viajes misioneros de Pablo, sino que Lucas ejerció un papel importante en la iglesia del primer siglo porque era médico y porque ayudaba también a gran parte del pueblo cristiano, de esos nuevos creyentes que en ocasiones a veces eran pobres, y él entonces servía también a través de esa profesión de la medicina. No digo que todos deban estar en el mismo oficio, sí digo que todos hemos sido llamados para algo y que es importante saber en qué lugar Dios nos quiere. Dios a estos los había escogido para ser pescadores de hombres, como les dijo cuando les hizo el llamado. Y ellos habían dejado las redes para seguir a Jesús. Y lo que Jesús aquí les estaba enseñando es que una vez dejadas las redes, no había marcha atrás, no había vuelta atrás. Después de una noche infructuosa, empezaba a amanecer, los discípulos estaban regresando a la playa, frustrados, tristes, cansados, después de toda la noche, no traían ni un pez. Y allí, en ese contexto, es donde se presentó Jesús. Cuando iba ya amaneciendo, dice el texto, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Nadie podía reconocer al Señor después de la resurrección, como lo mencionamos ahora, a menos que Él se manifestara, a menos que Él se revelara. Por lo tanto, los discípulos no sabían que era Jesús. Y vean la ironía de Jesús, como para resaltar el fracaso, como quien quiere dar una lección, resalta, pone el dedo ahí en la llaga, el que conoce todas las cosas, el que sabe cómo les fue, el que sabe qué está sintiendo su corazón y qué pensamientos hay en su cabeza después de estar toda la noche allá, pues lo que les dijo fue, hijitos, ¿tienen algo de comer? Hijitos, ¿pudieron pescar algo? Y ellos, reconociendo el fracaso de toda la noche, reconociendo el fracaso en ese intento por regresar a satisfacer por cuenta propia sus necesidades, respondieron no, no tenemos nada de comer. Vean que ni siquiera es un asunto de una búsqueda en términos de avaricia y codicia. No, estos lo que estaban buscando era al menos lo necesario para comer. Pero resulta que lo estaban buscando en sus propias fuerzas y lo estaban buscando en caminos distintos a aquellos a los que Jesús los había llamado. Y entonces Jesús, vuelvo y repito, casi que de manera irónica les dice, si tienen algo de comer, ya que gastaron, ya que en sus fuerzas estuvieron allá intentando toda la noche, si tuvieron buenos resultados, si lograron lo que se propusieron. Ya que son tan buenos pescadores y tienen tanta experiencia y son tan hábiles en estos quehaceres, ¿tuvieron éxito? ¿Tienen algo de comer? Y la respuesta es tajante, no.
Somos pescadores experimentados y no tenemos nada de comer. Esa barca no es cualquier barca, la conocemos o no tenemos nada de comer. Durante muchos años nos dedicamos a este oficio, sabemos en qué punto del lago, sabemos a qué hora, tenemos conocimiento y capacidades humanas, pero no. Aquí lo que falta no es capacidades, conocimiento, diligencia. Se esforzaron, sí, toda la noche estuvieron. No es que fueron un momentico y se cansaron rápido, estuvieron toda la noche. ¿Tienen conocimiento? Sí. ¿Tienen expertise, experiencia? Sí. Pero no tienen la dirección del Señor. No habían considerado suficientemente el plan que Jesús tenía en sus vidas. No habían incluso considerado la capacidad que tenía Él para frustrar los esfuerzos de manera sobrenatural, cuando esos esfuerzos iban en contravía a su propósito. Es como si Él les dijera, sigan intentándolo y los veré fracasar. Si quieren, vuelvan mañana y quédense toda la noche y los veré fracasar. Y el fracaso de los discípulos aquella larga noche precisamente determinó su incapacidad para emprender con éxito cualquier otra empresa aparte del servicio al Señor. Emprender con éxito cualquier otro asunto diferente al que Dios tiene para nosotros. Empezaron a darse cuenta que ese asunto de la voluntad de Dios no es una imposición, no es un asunto que incomode, porque a veces relacionamos la voluntad de Dios con cada uno lleve su cruz y entonces la voluntad de Dios para mí es lo incómodo, es lo malo. Pues dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Buena, perfecta y agradable. A veces no comulga con lo que nosotros queremos, pero es buena, perfecta y agradable. Es lo que más nos conviene. Todas las cosas que él piensa para nosotros suceden para nuestro bien. Todo sucede para el bien de los que le aman. Estos empezaron a entender que somos miopes, que no sabemos ver el mañana, que no tenemos ningún talento para ver lo por venir, pero que tenemos un Dios, que sabe exactamente qué nos depara el mañana, que sabe que el mañana no es una sorpresa para Él porque todo lo conoce, que nos conoce más que nosotros mismos y sabe incluso qué talentos usted y yo tenemos ahí desperdiciados, porque Él nos creó. Sabe qué cosas nos regaló y no hemos hecho un buen uso de ello. Y entonces, entendiéndolo desde ese punto de vista, empieza uno precisamente a entender la voluntad de Dios, no como un asunto incómodo que hay que aceptar a regañadientes, sino como un anhelo. Señor, no permitas que me vaya por otro lado. Señor, no permitas que emprenda empresas que no vayan en tu voluntad. Señor, no permita que me ponga a darme contra la pared queriendo imitar a otros, queriendo tener lo que tienen otros, hacer lo que hacen otros, cuando usted que me conoce sabe cuáles son los talentos que podría poner en práctica y las cosas fluirían. Estos empezaron a tener una lección grande al respecto de que caminar en las propias fuerzas puede ser tedioso, puede ser infructuoso, puede ser precisamente un fracaso constante y que el éxito y que el encontrar y que el sentir precisamente que las cosas están saliendo como deben salir, tiene todo que ver con ese asunto de ¿para qué me llamó Dios? ¿Dónde me quiere Dios? ¿En qué lugar me quiere Él? Una vez le escuché a un hombre decir
La búsqueda más grande que tenemos, obviamente estando a los pies del Señor, no tiene que ver con ningún asunto concreto, sino con lo que hay detrás de ese asunto, es decir, con lo que tiene Dios para mí. Y su ejemplo era, si en este momento hay un misionero en África predicándole a personas que nunca habían escuchado antes acerca de Jesús, y esas personas están conociendo a Jesús por él, y hay otro que está en el Caribe en una hamaca, tomándose unas vacaciones, pero ambos están en la voluntad de Dios. Ambos están haciendo lo que para ese día Dios tiene para ellos, pues tienen igual mérito, porque el asunto no es trabajar en mis fuerzas porque sí, el asunto es saber que tengo un Dios y entonces mi vida no me pertenece, sino que busco lo que Él tiene para mí. Obviamente, yendo a ilustraciones extremas. Ellos no solamente estaban frente a su incapacidad propia, ellos estaban enfrente de la soberanía divina, porque no solamente se dieron cuenta que la ausencia de pescados no tenía que ver con un golpe de suerte, no tenían que ver con es que no está en temporada o no tenían que ver con que el clima alejó. No, estaban a punto de darse cuenta que esa infructuosa noche tenía todo que ver con Jesús, tenía todo que ver con la soberanía divina, porque Jesús estaba a punto de cambiar las cosas para demostrarles que seguiría proveyendo para sus necesidades, aun cuando ya no estuviera físicamente con ellos de la misma manera, porque sabemos que está la promesa del Espíritu Santo. Ahí viene la segunda parte del texto, capítulos 6 al 14. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, vengan y coman. Y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle quién eres, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado, y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Jesús comienza una segunda lección. Apenas irónicamente les dice, ¿no tienen algo de comer? Y ellos responden, no. Les da orientación. Todo cambia si se sigue la orientación de Jesús. Recuerden la promesa que nos hace el Señor en Isaías. Caminen en mi camino y oirán una voz detrás de ustedes que les dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. Una de las promesas que nos da el Señor es instrucción, es orientación, es guía. Aquí lo que está haciendo Jesús, lo primero que hace para cambiar, revertir la situación, es dar instrucción. Echen la red a la derecha y hallarán. Imagínense a esos discípulos, estaban exhaustos por estar toda la noche pescando, estaban frustrados tras esa expedición fallida hacia el lago. Y fuera de eso, en principio no sabían quién les hablaba. Recuerden que el texto después dice que Juan dice, es el Señor, pero en principio no tenían ni idea quién era ese. Y entonces es muy probable que si cualquiera de nosotros estuviese allí, nos hubiésemos sentido tentados a decirle a aquel extraño que más bien se ocupara de sus asuntos, que dejara de ser entrometido, que después de todo ellos eran pescadores experimentados, que quién era ese aparecido para decirles qué hacer, que si los creía tan caídos del zarzo para pensar
que tirar la red del lado derecho o del lado izquierdo iba a marcar la diferencia. Ellos estaban deambulando por todo el lago toda la noche, la habían tirado de un lado, la habían tirado del otro. ¿Quién era este para decirnos qué hacer? Pero raramente los discípulos hacen caso. No saben quién les está hablando todavía, pero raramente ellos obedecen. Había una autoridad muy seguramente en esa voz que ni siquiera permitió argumentación, ni siquiera permitió réplica, ni siquiera permitió una contrarrespuesta. Muy entrometido, les dijo: no tienen comida, no, échenla del lado derecho, echen la red por el lado derecho. Y ellos obedecieron la orden. Juan no nos da más explicaciones al respecto, pero cuando uno lee esto, lo único que se le viene a la cabeza, al menos a mí, es aquel versículo o aquella historia en donde Juan nos relata que las autoridades judías enviaron a los alguaciles del templo para que arrestaran a Jesús. Y Jesús estaba en el templo de Jerusalén predicando y llegaron los alguaciles a arrestarlo. Y en algún momento se devolvieron con las manos vacías. Y cuando llegaron ante las autoridades que los habían enviado, llegaron ante los sacerdotes y ante los miembros del Sanedrín. Y cuando ellos los vieron con las manos vacías, les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Y su única respuesta fue: es que él habla como quien tiene autoridad. Nadie ha hablado antes como ese hombre. No habíamos nunca antes escuchado a nadie hablar como ese hombre. Si ustedes vuelven a ese texto, seguramente se impresionarán de que unos alguaciles, una policía del templo, no creyentes, no cristianos, declaren semejante asunto. No fuimos capaces de arrestarlo porque nosotros no sabemos quién es él, no creemos que sea el Mesías, no sabemos nada de lo que él dice, pero habla de una manera tal que tiene autoridad. Aquí no sabemos qué pasó, pero si uno lee el contexto, diría: qué fácil hubiese sido decirle: ocúpese de sus asuntos. Nosotros no somos unos primíparos en este tema. Nosotros somos pescadores de profesión, somos experimentados, conocemos el lago, conocemos el tiempo. También sabemos que la variable que usted está mencionando no tiene ninguna incidencia. No hay ninguna incidencia real en tirar la red de un lado o del otro. Pues muy seguramente esa sería nuestra postura, la postura de quien no se ha encontrado con la autoridad de Jesús, porque muy probablemente a veces recibimos orientaciones frente a temas que nosotros creemos manejar mejor que los demás y manejar mejor que Dios. Es que yo estudié esto, es que yo tengo mucha experiencia en este asunto, es que no es la primera vez que me pasa. Pues resulta que los discípulos obedecieron la orden y para su sorpresa echaron la red por la derecha y ya no la podían sacar. Y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Tal como Jesús había alejado a los peces durante la noche, porque así como es raro esta gran cantidad de peces, también es rara la ausencia total de peces durante la noche, y nos da a entender precisamente que eso no fue un asunto tan de golpe de suerte, sino que de la misma manera en que Jesús había controlado la situación durante la noche, ahora la controla durante la mañana. Así como Jesús había alejado a los peces durante la barca, durante la noche de la barca, así ahora los estaba redirigiendo al lado derecho de esta. Eso también es un elemento interesante, porque a veces solemos encontrar la dirección de Jesús solo en lo positivo. Cuando echo la red y saco, encuentro el actuar de él. Pero cuando echo la red y no saco, me parece que solamente hay desierto y solamente hay ausencia, y me parece que él no está obrando en mi vida. Pues resulta que
esto que estamos hoy estudiando nos muestra que aún en las ausencias, aún en los alejar, está la mano de Dios, cuando mi vida está en sus manos. Y entonces hay muchas personas que muy probablemente han experimentado el obrar de Dios a través de cosas que van en contravía de lo que quieren. Por ejemplo, es muy fácil encontrar o percibir la mano de Dios cuando la pareja, la ayuda idónea llega a mi vida, pero tal vez también está Dios guiando mi vida cuando ha alejado a otras personas que en mi criterio yo hubiese acercado, pero que Él, que conoce mucho mejor que yo qué es lo que me conviene, que Él que conoce mucho mejor que yo cuál es la ayuda idónea que ha preparado, Él que cuida de mi vida mucho mejor de lo que yo la cuido, aún se ha manifestado alejando. Hay algunos negocios que muy probablemente usted ha emprendido y Dios no ha dejado que usted se meta del todo allá y rápidamente ha cerrado puertas. Solemos solamente reconocer la soberanía de Dios y su control en las situaciones cuando las cosas salen conforme a nuestro querer o cuando las cosas tienen una resolución positiva. Pero, pero textos como estos definitivamente nos permiten ver que, que el control de Dios estuvo en la mañana, pero también estuvo en la noche, que el control de Dios estuvo acercando los peces y llevándolos a esa red cuando la tiraron por la derecha, pero también estuvo alejándolos en la noche para darles una lección a sus discípulos y era no vuelvan a vivir en sus fuerzas, no es para eso, para que los formé, no es para eso a lo que los he llamado, los tengo en otro lugar, tengo algo diferente preparado para ustedes. Pedro, ¿me amas más que a estos? Entonces no estés acá, que no es donde te he llamado a estar. Apacienta mis ovejas, que es como pastor de mi iglesia, en donde quiero que estés. Ahora Jesús, a esos mismos peces que había alejado, los redirigía al lado derecho de la barca, y como resultado la red, estaba tan llena que no podían sacarla del agua. Si ustedes ven, hay un paralelo tremendo entre esto que estamos conversando hoy y el llamamiento original de estos discípulos que son pescadores. Por ejemplo, si vamos al texto de Lucas, en donde se nos relata cómo Jesús llamó a estos que son pescadores, está en el capítulo 5 de Lucas, versículos 1 al 7, dice así, voy a leer esos 7 versículos enteros para que nos demos cuenta de lo impresionante que es el paralelo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, recuerden que ahora mencionamos que el lago de Tiberías o mar de Tiberías solo se le llamó después de que se fundó la ciudad en la costa occidental Tiberías, pero que antes era el mar de Galilea o el lago de Genezaret. Entonces estamos hablando del mismo lugar. Este mismo lugar en donde ocurre esto es el mismo lugar donde ellos pescaban. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, estaban lavando sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vean que Pedro tenía barca. Y Jesús se le montó en la barca y le dijo, apártala un poco, que hay mucha gente. Y desde allá, desde la barca, le enseñaba a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón Pedro, boga mar adentro y echen las redes para pescar.
Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, que eran tantos que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas. Y era tal la cantidad que casi se hundían. Si ustedes ven, aquí Jesús casi que los lleva a una situación idéntica a aquella que vivían cuando no conocían a Jesús. Claro, es Pedro el que dice: no espero más, voy a pescar, no espero más, me regreso a lo que sé hacer, no espero más, yo allá tengo una barca, que sé manejarla, tengo los utensilios, voy a dedicarme a lo que yo sé hacer, que con eso tengo para vivir. Pues la situación que se presentó fue tal que definitivamente aquí nos están hablando de un rellamamiento. Es como si esos discípulos hubiesen perdido las esperanzas en ese llamamiento y hubiesen vuelto a sus antiguos oficios. Y Jesús lo que hace es hacer una recomisión, un rellamado, especialmente a Pedro, por todo lo que se viene después, que estudiaremos dentro de 8 días. La similitud entre esto y el llamamiento original es directa, es sorprendente. Toda la noche sin pescar, Jesús da la instrucción, echan la red, tal y como dice Jesús, y se llena la red de peces. Continúa el texto diciéndonos que el discípulo, a quien amaba Jesús, reconoció inmediatamente quién era aquel extraño. Y entonces le dijo a Pedro: es el Señor. Pero la reconoció después de que las redes estaban llenas de peces. Es el Señor. ¿Qué vería Juan ahí? Muy seguramente había algo que le pareció, que le permitió reconocerlo. María Magdalena lo reconoció por la manera como decía su nombre. Y recuerden que cuando estudiamos ese texto, dijimos la importancia de la intimidad. Si yo nunca he escuchado a otro decir mi nombre, cuando lo diga no me va a parecer familiar. Pero en cambio he escuchado tantas veces a mi sobrina decir, ni siquiera me dice por mi nombre, me dice Pepe. Y entonces si alguien en la calle grita Pepe, yo no volteo porque a mí nadie más me llama así. Pero cuando mi sobrina lo dice, el tono de su voz, la expresión que tiene ese llamado es tan singular que se me hace familiar. Pero si yo no lo estuviera escuchando constantemente, muy seguramente no reconocería ese llamado. De manera pues que detrás de ese reconocimiento de María Magdalena a Jesús hay intimidad. Y detrás de los discípulos de Maús hay quienes han comido con Jesús, porque si es la primera vez que uno come con Jesús, uno no lo reconoce por partir el pan, porque no sabe cómo lo parte. Alguien que ha comido varias veces con él sabe qué gestos hace, cómo ora, cómo mira al cielo, cómo hace para partir el pan. Aquí muy probablemente hay algo de ello. Este hombre habló y las cosas se dieron de tal manera que muy probablemente Juan, que conocía la autoridad de Jesús, que conocía su poder sobrenatural, que conocía que cuando Jesús pronunciaba una palabra las cosas pasaban, como dice la palabra, no hay una sola palabra que salga de la boca de Dios y vuelva a él vacía. Todas las palabras que salen de la boca de Dios vuelven a él una vez, cumplieron su cometido. Ninguna vuelve vacía. Esa autoridad, ese poder sobrenatural, Juan sabía quién lo tenía,
Juan sabía quién era el único que lo tenía. Y entonces no fue por la apariencia, ya lo sabemos. Fue por algo extra, fue por algo que implica relación. Es decir, cualquier aparecido por ahí no lo hubiera reconocido. Necesitaba relación, necesitaba conocer cositas específicas, necesitaba confianza, necesitaba saber cómo daba la orden, necesitaba saber que solo él tenía esa autoridad. Y entonces reconoció algo y dijo, es el Señor. Simón Pedro, ya lo sabemos, es más dado a la acción que a estarse quieto, pues apenas escuchó eso, se tiró al agua, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, muy probablemente en esta época cálida del año en la que estamos, que es la calidez de primavera, es muy probable que unos pescadores en esta época solamente usaran un taparrabos o una prenda similar, y entonces se ciñó la ropa y se echó al mar. Ese deseo de Pedro, apenas escuchó es el maestro, ese arrojo, no espera mucho, no es muy dado a la reflexión, pero tiene arrojo, tiene un deseo intenso de estar con Jesús, que no pudo esperar que la barca llegara a la orilla. Juan tiene características distintas. Es más rápido para percibir, más reflexivo. Pedro era más rápido para actuar. Y entonces Juan lo reconoce y Pedro apenas escucha eso, salta al agua y va donde está Jesús. ¿Qué hicieron los otros 5 discípulos? Arrastraron la barca hasta la orilla. Nos dice Juan que no estaban muy lejos, no distaban de tierra sino como 200 codos, que son unos 90 metros. Llegaron arrastrando la red de peces porque no pudieron sacarla. Cuando bajaron de la barca, cuando llegaron a tierra, ¿qué vieron? Brasas puestas. Se van a dar cuenta que esas brasas, no lo vamos a abordar hoy, pero esas brasas también nos hablan de una recomisión, porque ese término brasas, con las que aquí Juan nos está diciendo, al descender a tierra, vieron brasas puestas, el versículo 9. Brasas puestas y un pez encima de ellas. Ese término brasas que aparece allí solamente aparece en 2 ocasiones en el Evangelio. Acá y en aquel patio del sumo sacerdote, cuando Pedro se arrima al fuego, a las brasas para calentarse las manos, y cuando se está calentando las manos, allí le preguntan, tú también eres de ellos, yo te he visto, yo he visto que estás con ellos, y allí entonces niega a Jesús. Hay 2 elementos ahí que dentro de 8 días vamos a revisar con un poco más de detalle, que nos permiten precisamente entender todo esto que está pasando como un rellamado, como una recomisión, como sé que estamos en una transición porque solían verme de X manera en el ministerio terrenal y ahora es distinto, pero eso no ha cambiado nada. Los he llamado y el llamamiento sigue. Los he llamado y el llamamiento es eterno. Estamos en este epílogo en donde Juan nos muestra precisamente cómo Jesús utiliza elementos paralelos. Lo mismo que pasó en el llamamiento original de los pescadores está pasando aquí. Esas brasas delante de las que estaba Pedro calentándose cuando le negó, son esas brasas a las que lo invita Jesús. Venga, venga que tenemos que hablar. ¿Me ama más que a estos? Apacienta mis ovejas, Pedro. Jesús les preparó el desayuno. Cuando bajaron de la barca, habían brasas puestas y había encima de esas brasas un pez y pan. Y entonces, mostrando precisamente su amor, su cuidado por los discípulos, Jesús les ofrece a los discípulos que están exhaustos, mamados por estar toda la noche trabajando allá intentando pescar, les prepara el desayuno. Ya les había dicho
en la última cena, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y les había, por ejemplo, lavado los pies. Ahora resucitado, estaba mostrándoles que satisfaciendo sus necesidades, aún seguiría sirviéndoles, aún seguiría estando en alerta, cuidadosa, estaría ahí velando por ellos, cuidándoles. Los demás discípulos llegaron a la orilla y entonces Jesús les dijo, traigan los pescados que acaban de pescar. Ese pez y ese pan que tenía Jesús ahí, no sabemos de dónde salió, porque apenas ahora les dice, traigan los peces que acaban de pescar, apenas estaban sacando eso. Obviamente nosotros sabemos que Jesús no tiene límites en ese sentido, no necesita de esos peces que salen de allá, cuando ellos llegan ya está listo ese desayuno, traigan los peces y los panes, traigan los peces que acaban de pescar, pero aquí ya hay un pez y un pan, está preparado y les serviría para ir comiendo, estaban cansados, vayan comiendo. Traigan los peces que acaban de pescar y montemos peces para que haya uno para cada uno, pero mientras tanto, ya vayan comiendo de este. Mientras cocinamos algunos peces de la red, aquí ya hay algo para que repongan fuerzas. Y en respuesta entonces, Simón Pedro fue y sacó la red. Y dice la palabra que sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Vean que son unos detalles hermosos que uno se encuentra en la palabra. En ese texto de Lucas, cuando los llama, eran tantos los peces que las redes se rompían y entonces les tocó llamar a otros por ayuda. Aquí son tantos, pero la red no se rompe. Son tantos que lo normal era que la red se rompiera y la red no se rompe. ¿Por qué digo que lo normal era que se rompiera? Porque estos son esos detalles interesantes que uno sabe que son de un testigo ocular. Uno reconoce cuando la historia la está contando un testigo ocular, cuando alguien va de paseo y viene y cuenta las cosas que le pasaron a él. Hay unos detallitos y unas cosas que no es capaz de contar nadie más. Otro replicará el cuento, replicará la historia, pero irá a lo concreto. Cuando a uno le pasa y uno lo cuenta, se fijan unos detalles. Y entonces en la literatura y entonces en la palabra hay unos detalles hermosos que son propios solo de testigos oculares. Este es un detalle de un testigo ocular. Los peces eran tantos y la red no se rompía, como quien vio eso y se sorprende y dice, y la red no se rompe. ¿Cómo la red no se rompe? Se han ofrecido muchas explicaciones y ustedes saben que a la gente le gusta ver simbolismos, sobre todo numéricos, en la palabra. Y entonces, claro, para este número que aparece aquí, se han sacado explicaciones y versiones de qué significa ese 153. Sin embargo, el texto nos da a entender que la explicación más obvia es que se nos habla de 153 peces, porque eran 153 peces. Sé que es la explicación más simple, pero el texto es tan vivo en detalles reales que es muy normal que se nos diga fueron 153, porque esos eran los peces que realmente estaban en la red. Es más, ese es otro de esos detalles que nos permiten ver que Juan era un testigo ocular. Claro, preguntarán ustedes, ¿y para qué van a contar los peces? Habían muchos, pero ¿quién se puso a contarlos como para decir que eran 153? Pues en el contexto de pesca no es sorprendente que alguien los haya contado. Lo normal es que después de que se pesca se cuentan los peces para dividirlo entre los pescadores. Lo normal es que después de la pesca se cuentan los peces para prepararlos para la venta. O porque uno de los hombres, como posiblemente pasó en este momento,
estaba tan anonadado por el tamaño de la pesca que los contó. Normalmente, cuando alguien tiene una pesca sobresaliente, ese ser sobresaliente, la pesca, está en dos características, o porque fue un pez muy grande o porque fueron muchos. Y entonces es muy normal que en los lugares de pesca haya incluso fotos y registros de quién ha sacado el pez más grande y lo pesan, o el registro de la cantidad mayor de peces en una sola pesca. Entonces, claro, para nosotros puede ser un detalle minúsculo e incluso infantil. ¿Quién se puso a contar eso, por Dios? Estamos delante de Jesús, un milagro como eso. ¿Quién se puso a contar eso? Pero precisamente este texto lo hermosea, que está lleno de detalles reales propios de quien conoce la pesca, de quien está ahí eh, metido y sabe que lo normal es que esa red se rompiera y no se rompió. Y a quien le llama la atención esa cantidad de peces e incluso quien normalmente relaciona esa pesca con un número. La red no se rompió y eran 153 peces. Detalles que un testigo ocular notaría, especialmente si es un pescador como Juan. Aparte de eso, ese número era interesante porque era una mayor evidencia del cuidado de Jesús por ellos, de la provisión del Señor para ellos. No olvidemos que todo este texto, dijimos al principio, que era la respuesta a una pregunta que muy probablemente estaba aquí en la cabeza de los discípulos. ¿De qué vamos a vivir? Claro, son los apóstoles de Jesús, claro, han visto cosas extraordinarias, pero en este momento no ha empezado la era eclesial, en este momento no ha llegado el Espíritu Santo. A pesar de que vivieron lo que vivieron y vieron lo que vieron, es muy normal que en su corazón hayan temores de que vamos a vivir de ahora en adelante. Primero, el miedo porque Jesús había muerto, ahora resucitó, pero se les apareció al principio, luego a los 8 días se les apareció y después de esto, comenzó este texto diciendo, no se les había vuelto a aparecer, no sabemos cuánto tiempo pasó, nosotros de qué vamos a vivir. Nosotros estamos acostumbrados a andar con Jesús de arriba y para abajo, ahora me imagino se les pasan los días y empieza un día y no saben qué van a hacer y se terminó ese día y no saben qué va a pasar al siguiente, de qué vamos a vivir. Pues precisamente esta gran pesca es una evidencia mayor de la provisión del Señor para ellos, del cuidado de Jesús para con ellos. Les dio muchos más pescados de los que ellos podían comer en una sola comida. Esos pescadores o esos discípulos podían haber guardado y comido luego esos pescados y les hubiese servido como alimento por muchos días, o hubiesen podido venderlos y hubieran podido recaudar dinero para vivir durante un buen tiempo. Esa es la invitación de Jesús a la confianza y en este caso es una invitación directa a la comunión total. Recuerden que hemos hablado de lo que implica en el contexto judío comer con alguien. Jesús no solamente hace la señal para que ellos le reconozcan, sino que les da una invitación. Vengan y coman. Vengan y coman. Eso es una insinuación directa de relación estrecha. En el Apocalipsis precisamente nos hablan al respecto de cómo se nos está preparando lugar y Él nos sentará a su mesa. Cenaremos con Él, comeremos con Él. En la cultura judía, comer con alguien era una muestra de que mi suerte es tu suerte. Cuando un rey le pedía a otro que lo acompañara en la batalla, cenaban juntos. Uno no comía o no comían ellos con extraños, no comían ellos con quien no tenían intimidad. Aquí Jesús no solamente provee, no solamente para lo que pueden comer ese día, sino para más, sino que les hace la invitación directa. Vengan y coman. Vengan.
Y esa invitación es importante por lo que sigue. Esa confianza que tal vez antes estaba, ahora ya no está. Y entonces Juan dice, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, pero sabiendo que era Jesús. Vean que hay una contradicción linda allí. Ninguno se atrevía a preguntarle quién eres, sabiendo que era Jesús, como que lo veían distinto y querían preguntarle, pero al mismo tiempo sabían quién era. Pero había ahí como una especie de prevención, ninguno se atrevía. Por eso es necesaria la invitación. Vengan y coman, vengan y acérquense, vengan y compartan mi suerte, vengan a intimar conmigo, porque resulta que es por esa no intimidad que decidieron volver a sus redes. Vengan, que yo los he llamado para algo diferente. Ellos muy probablemente no solamente no se sentían en confianza, sino que es muy probable que se sentían culpables por haber desobedecido, no esperarlo en el monte. Se sentían culpables por haber desobedecido y regresar a su antiguo oficio. Se sentían impresionados por la presencia sobrenatural de Jesús resucitado, que como ya hemos dicho, su cuerpo glorificado es diferente. Seguramente estaban incómodos, seguramente tenían dudas, seguramente se sentían inseguros y ninguno se atrevía a preguntarle quién eres. Y entonces omitieron la pregunta porque sabían que solo podía ser Jesús. No es tal y como lo recordamos, pero solo puede ser Jesús. La manera como nos habló, la manera como cuando habla las cosas pasan, solo puede ser el Señor. Estaban abrumados para aceptar esa invitación. Y entonces dice la palabra que vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Vean que el texto comienza muy similar a cómo termina. Es Jesús el que se manifiesta en la vida, porque si Él no se manifiesta no lo podemos identificar. Ahora es Jesús el que invita, vengan, vengan y coman, vengan y tengan una relación conmigo, vengan a intimar conmigo. Pero los discípulos se sienten prevenidos porque no reconocen, porque se sienten abrumados, porque tienen miedo, porque se sienten culpables, porque desobedecieron. Todas las razones que usted y yo podemos tener para que en algún momento no nos acerquemos. Culpa, prevenciones, desconfianzas, dudas, abrumados, no sentimos confianza, no nos sentimos cómodos. Y entonces Jesús no solamente hace la invitación, sino que entendiendo cómo se sienten ellos, nos dice Juan, aún más tomó entonces la iniciativa y fue y les dio. Vino pues Jesús, vino hasta ellos, tomó el pan y se los dio, y asimismo del pescado. Se sienten prevenidos, entonces él toma la iniciativa y va y les da para que comieran. Juan no da detalles de lo ocurrido durante ese desayuno. Juan no nos dice de qué hablaron. Juan no nos dice cuántos pescados pusieron ahí sobre las brasas y comieron. Él retoma la narración en el versículo 15 y en el versículo 15 nos habla de la restauración de Simón Pedro, que ese tema, como les mencioné, lo vamos a abordar el lunes próximo. No nos dice entonces qué pasó allí en ese desayuno, simplemente concluye el relato anotando que era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Esto es la tercera vez que registra el Evangelio de Juan, porque sabemos que hay otras apariciones, pero Juan, dentro del cuerpo del Evangelio, registra tres: a María Magdalena, a los apóstoles sin Tomás y a los apóstoles con Tomás. La de María Magdalena no fue a los discípulos, y entonces a los discípulos como tal se les había aparecido 2 veces. Esta es la tercera vez que se les aparece a los discípulos. Esta es la tercera vez que relata Juan o que registra Juan
que Jesús se le aparece a los discípulos. Vean que tal y como la desobediencia de los discípulos produjo fracaso, la intervención de Jesús y la obediencia generó éxito. Esa pesca que empezó como un gran fracaso, pero que termina como una gran pesca milagrosa, y esa comida que Jesús les prepara, pues es precisamente la ilustración vívida de que Jesús aún podía hacerse cargo de sus necesidades. Es la respuesta de Jesús a esa pregunta que había quedado en la mente de los discípulos. Esta historia también, entonces, aplicándola a nosotros, a todos los creyentes, nos recuerda que la obediencia trae bendición. Recuerden el discurso de despedida de Jesús. Si ustedes conocen estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Lo que hizo Jesús aquí fue determinante para siempre en la mente de los discípulos, porque a partir de esto, los discípulos nunca volvieron a pensar en regresar a sus antiguos oficios. Nunca volvieron a pensar en regresar a ser quienes eran antes de conocer a Jesús. A partir de esto, aceptaron el llamamiento de Jesús a servirle por el resto de sus vidas. Pero fuera de eso, también es para nosotros una enseñanza que nos permite ver a quienes está llamando Jesús nuevamente. Quienes no fueron capaces de esperar en el monte, quienes apresurados bajaron a pescar, quienes en algunos momentos también pensaron, no, más bien me hago cargo, más bien hago lo que pueda en mis fuerzas, quienes en algunos momentos sintieron temor, miedo, duda, quienes eran totalmente débiles y entonces no fueron capaces de esperar a Jesús conforme a sus indicaciones, sino que volvieron a sus redes, a sus barcos, a su pesca. Como siempre, Jesús usa personas débiles y pecadoras para dar las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Y saben por qué Jesús, como siempre, usa personas débiles y pecadoras? Porque no hay otra clase de personas. Porque la fortaleza viene con Jesús. Porque la santidad viene con Él. Dios no quiere especiales, quiere obedientes. Vamos a orar.